Hola, muy buenas tardes. En el día de hoy, el tema principal del blog es sobre la historia del fútbol. Mi nombre es Andrés Bonilla y les voy a hablar del fútbol. Empecemos hablando sobre quién inventó el fútbol. Se tiene una gran duda si fue entre los ingleses o los guaraníes. Y como bien acá dice, su creación es atribuida a Inglaterra, país que reglamentó el juego en 1863 a través de la FA, que es la Asociación de Fútbol. Pero mientras nadie duda que el fútbol moderno nació en tierras británicas, no hay tantas certezas con respecto a qué civilización fue la primera en jugar el balompié. Un documental paraguayo estrenado recientemente en el Festival Internacional de Cine Independiente de Mar del Plata en Argentina propone una novedosa teoría de que los primeros jugadores de fútbol fueron los guaraníes. El cortometraje Los guaraníes inventaron el fútbol fue producido por la Secretaría Nacional de Cultura de Paraguay, con la intención de discutir esta hipótesis que sostiene que este pueblo de guerreros que habitó en Sudamérica a partir del siglo XV fue el primero que comenzó a jugar a la pelota con los pies. Pues aquí se da a entender que los guaraníes fueron, digamos así, como los primeros en practicar este deporte, pero los encargados de modernizar el fútbol fueron los ingleses, ya que allí fue donde se crearon los primeros torneos oficiales, como las competencias como la FA Cup, la Community Shield, y allá fue donde digamos se creó el fútbol oficialmente. Acá empezamos a hablar sobre la expansión internacional y lo que les hablaba anteriormente, el desarrollo. Fuera del Reino Unido, el fútbol se extendió paulatinamente al resto de los países europeos a finales del siglo XIX, gracias a la actividad de los soldados marineros, funcionarios de las colonias, hombres de negocios, ingenieros y maestros ingleses, que practicaban el nuevo deporte y promovían su difusión entre los locales, tal cual había sucedido con otros deportes como el cricket. Los primeros países europeos en recibir el fútbol fueron los de la zona central, o sea Dinamarca y los Países Bajos, que se conoce como Holanda. Ambos en 1889 fueron los primeros en formar sus asociaciones. La gran colonia británica en Australia inició el fútbol en ese país, donde se destacó la presencia de Hugo Meils, figura de la creación de la Copa Mitropa, el prototipo de los eventos europeos de clubes modernos. A finales del siglo, el deporte ya se había arraigado en varios países, además de los ya mencionados, como Italia, Hungría e incluso Rusia. A principios del siglo XIX, Alemania, Bélgica, Noruega y Checoslovaquia, o como entre otros países, también comenzarían a tener una práctica habitual del fútbol. En América del Sur, los marineros británicos introdujeron el fútbol a los habitantes del Cono Sur a partir de los años 1870, principalmente en la zona Río de la Plata, Argentina, Uruguay y el sur de Brasil. La primera Liga de América, o sea el primer torneo oficial en Sudamérica, fue la Liga Argentina, fundada en 1891. Paulatinamente el juego se fue expandiendo a otros países, como fue el caso de Paraguay a comienzos del siglo XX. En 1901 Uruguay y Argentina se enfrentaron por primera vez, siendo este el primer choque entre seleccionados de fútbol oficial en Sudamérica. Este clásico se convirtió en el encuentro internacional más jugado de la historia del fútbol. En América del Norte y Oceanía, el crecimiento del deporte ha sido considerablemente más lento, aun con la gran influencia inglesa que hay en estas zonas. En Estados Unidos, los primeros eventos relacionados con el fútbol datan en los años 1860. En África, el movimiento colonial británico tuvo una gran notoriedad en la introducción del fútbol, pero el deporte ha tenido un crecimiento más lento en la zona. En Asia, el fútbol no ha podido salir del ámbito universitario hasta los años 1980, cuando el crecimiento económico y las relaciones con Occidente permitieron un mejor avance del juego. Entonces, básicamente, ¿esto qué quiere decir? Que el fútbol se desarrolló inicialmente en Europa. Ya este deporte se fue expandiendo por el mundo
donde el segundo desarrollo se dio en Sudamérica, y ya con un desarrollo más lento que se ve en la parte de América del Norte, en Oceanía, donde el fútbol no se ha desarrollado como en Europa y en América del Sur. Ya acabando con el desarrollo, vamos a hablar sobre los 10 clubes más antiguos del mundo. El primero es el Sheffield United. Este es un equipo de Inglaterra. El equipo más antiguo del fútbol es el equipo más oficialmente más antiguo es el Club Atlético Peñarol de Uruguay, que cuenta con 123 años, uno de los clubes más importantes de Uruguay. Fue fundado el 28 de septiembre de 1891 bajo el nombre de Central Uruguay Railway Cricket Club. Recién en 1913 pasaría a llamarse como lo conocemos hoy en día. Peñarol debe su nombre al barrio homónimo de las afueras de Montevideo. Seguimos en el top con el Club Atlético Rosario Central de Argentina, que cuenta con 125 años de existencia. El Central de Argentina fue fundado el 24 de diciembre de 1889 por un grupo de trabajadores del ferrocarril. En 1903 se le renombró como lo conocemos hoy en día, como Rosario Central, y así permanece desde ese entonces. Hoy ya alcanza los 125 años de vida. El Recreativo de Huelva, en España, que también cuenta con 125 años, se creó el 18 de diciembre de 1989. Fue fundado este club, que en 2015 cumplirá los 126 años de edad. En la institución de fútbol más antigua de España, hoy milita en la segunda división. Su logro más importante, el subcampeonato de la Copa del Rey, que es un torneo en España en la temporada del 2002-2003. Seguimos con otro club suramericano, el Gimnasia de Esgrima de La Plata, que se creó en Argentina. Hoy cuenta con 127 años de edad. Se creó el 3 de junio de 1887. Nació el Club Gimnasia de Esgrima de La Plata, una institución que en sus comienzos se dedicó a la práctica del deporte que conforma su nombre, y años más tarde incorporó el fútbol como su principal actividad. Se le considera el decano de América. Y ya yéndonos a lo que fue el primer club, el que les hablaba anteriormente, es el Sheffield Football Club, el primer equipo del fútbol del mundo. Así dice el lema de esta institución reconocida por la FIFA como la asociación de fútbol más antigua, con 157 años, ya que es una reliquia del deporte mundial a pesar de ser un club semiprofesional, o sea, del fútbol amateur. Entonces aquí llegamos como al resumen final de lo que sería nuestro blog. Ahí en el blog pueden encontrar más información con respecto a esto. Y no siendo más, que estén muy bien, hasta luego.